Muy buenos días. Buen día, licenciado. Muy buenos días. Muy buen día a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, siempre con la sugerencia de que las cámaras estén encendidas para que se tomen pantallazos durante la sesión y después las podamos compartir en el grupo y de esa manera también saber de que ustedes están ahí recibiendo la sesión del día de hoy y así estar seguros de que estamos platicando con la persona que está al otro lado. De esa manera vamos a tener que encender entonces las cámaras siempre para que nos dé seguridad incluso a la hora de compartir nuestras opiniones en el grupo, en la sesión. Entonces, por favorcito, la recomendación siempre es tener la cámara encendida. Manténgala encendida durante toda la clase, es lo ideal, para que de esa manera no nos descuidemos en los procesos. Entonces, la otra recomendación es también de que envíen un mensajito con su nombre al chat y de esa manera nos ahorramos el tiempo de la asistencia, de tomar asistencia o ver quiénes están. De igual forma se compara con los pantallazos que siempre se toman y de esta manera pues tener seguridad de quiénes estuvieron, porque el proceso así lo amerita, ¿verdad? Entonces sí, por favor, la cámara siempre encendida. El tema del día de hoy es sobre la sociedad. Ese es el tema número 1 del bloque número 1, la sociedad y cultura. La sociedad, su conceptualización y disciplinas que la estudian. Vamos a abordar el primer tema. Esperemos que tengamos el tiempo necesario para poder trabajar. Entonces, el tema principal del día de hoy, la sociedad, definición de la sociedad. La sociedad es una palabra que identifica a un grupo de personas que de repente tenemos muchas acepciones de ese término, pero vamos a detenernos el día de hoy en esa definición. Se designa como sociedad todo tipo de asociación formado por seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o en sus actividades. Se refiere a toda la sociedad humana en general, hombres, animales o plantas por la diversidad de actividad que puede ser sociedad natural, laboral o mercantil. Pero nosotros nos vamos a ir enfocando al grupo específicamente, al grupo de seres humanos que se asientan en un lugar. Entonces vamos a dejar a un lado algunas acepciones que se van directamente con una línea de trabajo. Etimológicamente, la palabra sociedad viene del término latino socius.
derivado de una raíz indoeuropea que significa seguir o acompañar. Esa es su definición etimológica de la palabra sociedad. Definición que puede ser desde distintas perspectivas, como ya lo dijimos, pero siempre con unos elementos comunes y constantes. Esa es la parte que va a ir diferenciando la palabra al tema que estamos abordando hoy de otras que pueden tener pues algunas diferencias, siempre en la misma palabra como sociedad. La barra me está molestando mucho. Socio es el cercano o asociado en algo común, sobre todo el que está al lado en la vecindad, en el trabajo o en la batalla. En este caso, sociedad, entonces es la agregación o conjunto de socios, de colegas, de colaboradores o de grupos específicamente asentados en un área, en un lugar. El hombre ha creado formas sociales en el espacio y en el tiempo, además de estar condicionado por la historia y el medio. Yo le agregaría que también por las necesidades que él mismo ha tenido. Sociedad sería entonces la unión intencional, estable y estructurada de seres humanos que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común. Esa es la característica principal de una sociedad, que el grupo que se asiente en un lugar pues va a tener fines comunes, va a tener metas comunes, van a tener metas de grupo, no de forma individual. Los elementos de una sociedad. Bueno, el primer elemento sería la unión de dos o más personas que van a tener metas y objetivos comunes. La intención que tienen de hacer esa unificación, de unirse. Activa, que siempre va a estar en constante cambio. Estable, trata de mantenerse en el tiempo. Y la estructura, bueno, ahí vamos a ver entonces que hay diferente estructura con diferentes nombres, pero que al final terminamos haciendo diferencias entre pequeños grupos dentro del grupo grande. Y lo último sería que va hacia a un mismo fin, a un fin común, un fin que va a tener como grupo todos, no de forma individual. La unión, un hombre solo no basta para formar una sociedad. Es necesario una multitud que se agrupe. Las diferencias no se eliminan ni produce un todo compacto. Al contrario, tal unión agrupa la variedad de hombres de modo que estos preservan su individualidad, pero al mismo tiempo pertenecer a un grupo. Esa es la unión. La intencionalidad de una sociedad. La unión social no es solo producto de lazos físicos o biológicos o instintivos. Es una unión que nace del interior de la conciencia, fruto del conocimiento y la libre decisión de formar un grupo. Es resultado de unos fines que se proponen a la voluntad y la mueven hacia el cambio. El grupo no se piensa de que vamos a sentarnos acá y vamos a formar una sociedad tan grande con una estructura de esta forma, no se piensa. Pero conforme el tiempo se va dando, se va ampliando, se va conformando ese grupo. Esos grupos son los que al final nosotros conocemos que tienen características muy, muy similares unos de otros. Y hoy en día nosotros lo podemos ver en algunos grupos sociales. Por ejemplo, características que las van haciendo muy parecidas en su estructura física incluso. Vean ustedes un poquito más allá de la estructura de cómo está Estipulas formada, por ejemplo. Y antes era el poder religioso, el poder político y el poder social. Y en este caso también legal. Y ahí está entonces, vean ustedes, la parroquia, ahí está la municipalidad. Y recuerdo que hace tiempo también ahí en el mismo parque
se encontraba la Policía Nacional. La Policía Nacional. Veamos en otro lugar, que es Altepeque, por ejemplo, que es más cercano. De igual manera, vean ustedes cómo está la estructura de la infraestructura, las instituciones. Está la Iglesia Católica, el poder religioso. Está la municipalidad de enfrente o al lado, el poder político. Y cerca está la policía. Está entonces el poder legal. Esa es la estructura que los españoles nos vinieron a dejar en nuestras sociedades. Y si vamos un poquito más allá y buscamos en otro lugar la misma estructura, les garantizo, vamos a encontrar esa misma estructura. Poder religioso, la municipalidad y la policía. Esas son y el parque, ¿verdad? El parque, siempre esa va a ser la estructura que tiene la estructura física de una sociedad que nosotros podríamos decir que tiene casi las mismas características aquí en Guatemala. Esa es la estructura que nos dejaron los españoles y esa es la que todavía mantenemos. Activa. Pues la sociedad no nace de forma espontánea, como decimos, sino se va construyendo. Por la búsqueda intencional de los hombres asociados, pues podríamos decir que se divide en dos, cada uno con su decisión y adhesión, crea constantemente la sociedad. Va creciendo, no porque quiere, sino que sencillamente porque se ha asentado en un lugar. El número 2, integrado en ella, ayuda a la búsqueda colectiva del fin común, uniendo su aportación al conjunto de asociados. El carácter activo se refleja en la acción social como elemento básico de los sistemas sociales. Y eso es lo que al final termina formando una sociedad. El continuo cambio, porque no se va a constituir una sociedad estática, sino siempre cambiante. Estable. La unión social no es eterna, pues toda sociedad ha tenido comienzo y acabará desapareciendo, pero ha de ser permanente, al menos en intención. El compromiso responsable y capaz de mantener la existencia del grupo y alcanzar los bienes buscados. Desaparecería si la sociedad se pactara bajo la provisionalidad de un plazo temporal. Pero las sociedades no cambian ni van a desaparecer porque el grupo se le antoja irse o desaparecer o cambiar de lugar. No pasa así. Podemos revisar la historia, cosa que vamos a hacer más adelante. Nos vamos a dar cuenta que hay grupos sociales que han desaparecido, civilizaciones completas que han desaparecido, no porque han querido, sino porque al mismo tiempo y la misma, que les dijera, la estructura se va debilitando. Y entonces desaparecen, ya sea por problemas o naturales o problemas de administración. Porque en la historia vamos a ver que hay unas sociedades, unas civilizaciones que han tenido un realce grandísimo, un repunte grandísimo, conquistando pueblos, pero que hasta el día de hoy solo las conocemos por historia, que tuvieron un gran poder, pero realmente fue un poder en un tiempo nada más. No permanecieron tanto como para que nosotros todavía las tengamos en nuestro tiempo. Estructurada, la sociedad ha de configurarse en forma de estructura, concordando sus tareas y funciones en favor del equilibrio, la estabilidad y el rendimiento del conjunto. Las críticas y tensiones son elementos de corrección, provocando al fin un cambio social. No afecta el carácter básico de la sociedad, sino a su calidad, funcionamiento y estructuración. Y esa estructura es la que al final le da vida a esos grupos sociales. Y es la que va a mantener al grupo estable y lo va a mantener siendo productivo y va a mantener un equilibrio dentro de ese vaivén de actividades que se están realizando continuamente en un grupo social. De que hay normas, de que hay condiciones, claro que sí, es por eso de que una sociedad se mantiene unida. Cuando se rompe una norma, entonces ya comienza un desequilibrio, pero para ello entonces también hay divisiones de poderes, y ahí vamos a encontrar lo que decía, el poder religioso, que viene a controlar la función o el trabajo o la vida del ser humano que forma parte de ese grupo social.
Tenemos también que va hacia un fin. Todo es realizado para lograr un fin, un objetivo común. Es la razón que motiva la unión social, beneficiando al conjunto que se asocia. Debe beneficiar a todos y a cada uno de los partícipes en la tarea grupal. No debe ser individual. Pero al final, hoy en día, nosotros podríamos decir lo contrario, porque la sociedad nuestra no está cumpliéndose con esta parte que es característica de esa sociedad, que va a tener un fin común, porque hoy en día, por lo menos en el poder político, vamos a ver que hay fines individuales y no fines sociales. Y esa es una de las razones porque se está quebrantando nuestra sociedad. También estamos sobre las realidades y conceptos afines. Las agrupaciones humanas ofrecen una gran variedad de tipos. Pues vamos a encontrar los grupos sociales como Estado, comunidad, clase social, asociación, muchedumbre, multitud o masa. Esas son algunas de las realidades y conceptos afines que nosotros conocemos y que de repente los hemos tomado como sinónimos de ellos. Estado, bueno, es la comunidad, podríamos decir, ¿verdad? Pero va cambiando de uno a otro y aquí vamos a ir viendo la diferencia de esas realidades. Porque Estado se entiende, pues que es el sistema de poder organizado que articula y administra todo el conjunto social. Pero si la administración no se va dando como debe ser, entonces ahí es donde se va quebrantando, se va yéndose por fines muy individuales y no fines del conjunto social. La sociedad sería la materia y la soberanía estatal sería la forma ordenada de poder administrar ese grupo social. Esta visión que contrapone a la sociedad, al Estado, proviene del movimiento obrero o liberal del siglo XIX, buscando la libertad frente al Estado autoritario y absolutista del antiguo régimen. Aún previve en sectores que aspiran a alejarse de los controles colectivos y reducirlos a la nada. Hoy en día podemos ver que sociedades contemporáneas están sufriendo pues serios problemas porque se quiere tener reprimido al pueblo. Vean ustedes los problemas que se está dando en Cuba hoy en día con el socialismo, en donde la gente está exigiendo libertad, exigiendo que se le brinden esos servicios que toda sociedad tiene derecho, todo colectivo tiene derecho, pero que las pocas personas que tienen control pues quieren seguir en ese control y no quieren dejar a la sociedad a tener una libertad verdadera. No que hagan lo que quieran, sino a tener una sociedad de igualdad para todos. Pues hoy sigue el contraste entre la sociedad y Estado, entre iniciativa social e iniciativa estatal, sobre todo en los campos de la economía y la sanidad a la enseñanza. Y ese es el problema serio que tenemos hoy en día con algunos grupos sociales en el mundo. La comunidad, sentido idéntico a sociedad, pero su significado es más restringido. La sociedad es una unidad activa hacia un fin común, hacia un fin, mientras que comunidad, en cambio, insiste en lo que de común se une a miembros. Y ahí entonces vamos a hablar de grupos más reducidos, ¿verdad? Porque ya no va a ser una sociedad, sino una comunidad, en donde van a ser personas con un fin, pero más pequeño que una sociedad. Entonces, este nombre designa a un grupo social con profundas y estrechas vinculaciones entre sus integrantes. Ya no son tan amplios como lo de sociedad. Y acá vemos entonces naciones de vínculos como lengua, cultura, sangre, credos, costumbres, ideas, y su realidad es más bien natural que artificial, mientras que comunidad es algo vital, fruto de la voluntad orgánica, como la familia, en cambio la sociedad es de naturaleza. No hay que olvidar que
que ambas ocasiones interviene la razón, que la comunidad persigue también unos fines racionales y que la sociedad no excluye el aspecto afectivo espontáneo. Pero es mucho más reducido ese trabajo que se va a ir dando entre esos dos grupos y la diferencia que puede existir entre ellos, porque uno es más grande y el otro es más reducido, más de familia. Y encontramos también la clase social, el estrato de la sociedad global caracterizado por su estatus económico o por sus estilos y costumbres. Y ahí es donde vamos a ver la diferencia entre pequeños grupos que puedan existir en una sociedad. Y en ocasiones se ha pretendido imponerse como la auténtica sociedad, sobre todo las clases más favorecidas, que incluso en Guatemala les podemos contar con los dedos de las manos las familias que tienen el poder económico y son las que al final creen que son la clase alta y son los que tienen todo en sus manos como para poder controlar. Incluso influyen en las leyes y normas que rigen nuestro país, ¿verdad? Esa división de clases sociales son las que el mismo hombre en la sociedad va creando, pero no se da cuenta de que al final está haciendo pequeños grupos en el grupo grande. Asociación. Se trata de una unión parcial establecida para lograr objetivos concretos de interés común. Y aquí vamos a ver entonces que hay objetivos económicos, objetivos culturales, políticos, científicos, o incluso podríamos hablar de objetivos recreativos. Pero eso ya es una asociación que se va a dar entre personas que pertenecen a una sociedad, que ya van a ser pequeños grupos. Entonces, no tiene un fin de interés general, sino unos fines muy particulares. Una sociedad mercantil, por ejemplo, va a tener fines económicos de obtener ganancias. Una sociedad de personas que se unan para poder hacer un grupo, recrear un parque recreativo, por ejemplo. Bueno, de igual manera pueden tener fines pues diferentes, pero que al final terminan siendo lucrativos. La otra palabrita que encontrábamos ahí era la última, muchedumbre, multitud o masa. Esa es la diferencia entre esas palabras. Gran cantidad de seres humanos reunidos en un espacio reducido. Eso es muchedumbre. Muchedumbre y multitud indican número grande en relación con el espacio. Un espacio pequeño, pero muchas personas reunidos de forma temporal en un lugar. Masa implica también su apiñamiento o aforo y su fácil moción por impulsos emotivos de carácter primitivo o incluso incontrolado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ellos, porque masa no tienen ni siquiera un grupo o una persona que la esté guiando, sino que sencillamente es un grupo de personas que están ahí sin ningún fin ni nadie que los guíe. Muchedumbre todavía tiene esa razón. Están por un objetivo particular, pero en un espacio reducido. La tipología de las sociedades. Y por ahí vamos a encontrar entonces que las relaciones que configuran la unión social son muy diversas. Y se derivan varias especies o tipos de sociedad. Se pueden establecer las siguientes divisiones de la sociedad y aquí vamos a ver que está la sociedad por carácter del fin buscado. Y están las sociedades naturales y las sociedades libres. Entre las sociedades naturales vamos a encontrar que se van dando de forma natural esas agrupaciones en un lugar específico. Las familias en un momento dado van buscando su comodidad por los servicios que puedan tener acceso y es por eso de que inician de esa forma y al final terminan creciendo esos grupos y terminan siendo una sociedad. La característica, les decía, por los servicios a los que tienen acceso. La mayoría de grupos o masas asentadas en un lugar, por lo menos en Guatemala, las vamos a encontrar siempre en una hondonada. ¿Por qué? Porque con esas características pues se tiene acceso a agua, se tiene acceso a la seguridad, porque las montañas alrededor de ese grupo
que se asienta en una hondonada, pues en el tiempo antiguo era porque se cuidaban de que podían ver quién llegaba al lugar por los espacios altos, ¿no? Y ellos estaban abajo. Entonces, por características muy particulares es que también elegían los espacios a ocupar. Y es por eso que la característica de la mayoría de sociedades en Guatemala es esa, se encuentran en hondonadas. Las sociedades libres buscan fines libres y arbitrariamente fijados por sus integrantes. Esa ya es la multitud de asociaciones que persiguen fines diversos, como empresas, cooperativas, consorcios, y ahí vamos a darnos cuenta de que hay áreas específicas que van a ser muy cotizadas para poder asentar una organización, una empresa que genere mucho dinero. Y es por eso de que podemos preguntarnos, miren, ¿por qué Esquipulas no tiene tanto progreso como Teculután, por ejemplo? Es por su ubicación, ¿sí? O por los servicios a que tiene acceso. Por carácter de sus miembros, las sociedades pueden ser simples y las sociedades pueden ser complejas. Por la relación interna de sus miembros, las sociedades pueden ser cerradas o abiertas. Las sociedades estructuradas con rigidez, en ellas dominan el nacimiento, el origen y la sangre. En las abiertas, pues el principio de la libertad individual, espacios para el desarrollo y la renovación, ofrecen oportunidades mayores a la creatividad, más móviles y dinámicos, pero presentan menos seguridad y estabilidad. Con esto, vamos terminando ya con la perfección en el modo de alcanzar el fin. Y aquí estamos con las sociedades perfectas y las sociedades imperfectas, que serían lo último que vamos a ver el día de hoy. En donde las sociedades perfectas ofrecen cúmulo de bienes, estímulos y posibilidades que resultan suficientes para el perfecto desarrollo de la vida humana. De hecho, la única sociedad perfecta es la sociedad civil o Estado. Considerada perfecta, la sociedad que tiene los medios necesarios para alcanzar su fin y no depende de ninguna otra sociedad. Mientras que las sociedades imperfectas no cumplen los anteriores requisitos, no son suficientes para lograr por sí mismas sus fines y dependen de otra sociedad superior. Así la familia, por ejemplo, aunque busque para sus miembros la totalidad de los bienes, de ningún modo puede conseguirlos por sí mismo. Necesita de una sociedad mucho más grande, que sería en este caso el Estado. Vamos a detener el proceso de estar compartiendo la pantalla para poder conocer sus opiniones sobre esa palabra tan sencilla y común que nosotros tenemos de sociedad y que conocemos como sociedad. Que sería la palabra con una definición que de repente pudiéramos decir tanto hablar de la palabrita sociedad si es sencillamente es un grupo de personas asentadas en un lugar y ahí termina, ¿verdad? Entonces para ello yo necesito que participemos, que demos nuestra opinión sobre sociedad, si quieren también sobre tipos de sociedad o algo que puedan aportar sobre el tema que hemos abordado. No me da tiempo avanzar con lo que es la conceptualización y las disciplinas que le estudien, porque solamente quedan ya un par de minutos. Entonces, dígame. Fíjese que yo tengo un cuate que él lo cree en la sociedad, man. Me dice, mira, a mí lo que la gente diga de mí me da igual, bro, porque dice él siente que como que a veces se convierte en una hipocresía, dice que simplemente los que están al estándar de cierto grupo de personas son aceptados o no. Entonces yo siento que dice que él tiene razón, por la razón de que uno, la sociedad, uno debe llegar tal como uno es, porque como lo que se está diciendo en la clase, es algo que se hace en conjunto. Pero ¿qué pasa ahora? Si tal persona, por ejemplo, no está al margen de la sociedad o no cumple los estándares que llevan, o automáticamente la misma sociedad lo rechaza. Entonces, el dilema que tengo yo es, ¿la sociedad en realidad existe o es un pensamiento que se pone en común de acuerdo a varias personas, ¿verdad? Y ellos mismos fabrican la sociedad? ¿Por qué?
Por ejemplo, la sociedad aquí en América Latina es diferente a la sociedad en Estados Unidos, igual a Europa, igual a Asia. Entonces, es que no hay un término definido para decir esto es sociedad, sino que las mismas personas lo realizan. No sé si estoy de acuerdo, no sé si estoy en lo correcto, perdón. Muy bien, gracias. Bueno, desde el momento en que hay dos o más personas en un lugar con un fin común, entonces desde ese momento ya se considera un tipo de sociedad. Desde el momento que usted está en un seno familiar, se considera que ese seno familiar ya es un tipo de sociedad. Y es lo último que mencionábamos ahorita, las sociedades imperfectas, que ese tipo de sociedad, seno familiar, necesita de una sociedad más grande para poder conseguir lo que necesita cumplir como meta o como objetivo, que sería, digámoslo de esa forma, el acompañamiento al crecimiento de los niños que nazcan en el seno familiar. Lift. Dígame. En sí, la sociedad, pues es un grupo de personas. La sociedad en sí, la palabra sociedad tal vez no existe desde hace mucho tiempo, pero lo miramos desde el tiempo prehistórico, desde que en realidad las personas empezaron a ponerse de acuerdo para ver en qué terrenos cultivaban, quién era dueño de qué terreno, entonces, o para ver qué grupo era el que cazaba, qué grupo era el que sembraba, cuál era el que recolectaba. Entonces ellos ya fueron creando una como sociedad para llegar a un fin en común, para poder tratar de sobrevivir y ahí sí que subsistir, ¿verdad? Correcto. Así es. Vean, yo acá no he tomado la definición de sociedad desde el punto histórico, porque recordemos que la sociedad en el tiempo antiguo no existía, sino que existían grupos nómadas, ¿sí? Eran grupos que andaban de un lugar a otro, en donde estaban un par de horas, par de días, sencillamente para satisfacer sus necesidades, y se quedaban ahí, porque había agua, qué sé yo, porque ahí habían animales que cazar, ¿verdad? Pero realmente no permanecían por un largo tiempo ahí, y por eso es que se reconocían como grupos nómadas. Y vamos a encontrar otros nombres si tomamos el tema de sociedad y su historia, que no va a ser solo nómadas, sino que eran grupos, ya sea por cacería, y se podían clasificar por la necesidad que tenían. Entonces, históricamente, la sociedad que nosotros conocemos hoy, que sería un grupo asentado en un lugar, es relativamente nuevo. ¿Otra participación? Sí, licenciado, lo que exponía el compañero Carlitos, podría referirse al conjunto de individuos, ¿verdad? Que se sienten identificados y también tienen un sentido de pertenencia, ¿verdad? Por ejemplo, ya mencionaba él diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, nosotros como guatemaltecos no tenemos las mismas costumbres ni nos sentimos identificados con las de otro grupo social, ¿verdad? Entonces, no solo es un grupo identificado en una zona geográfica, sino que también comparten costumbres, comparten diferentes actos que los hacen afines, ¿verdad? Y que van compactando la sociedad. Es por eso que por ejemplo, de un lugar practican ciertas costumbres, los de otro lugar, entonces, pues, debido al sentido de identidad y pertenencia de la sociedad. Gracias, Yareli. Sí, correcto. Veamos la grandes diferencias. Nosotros hablamos de una sociedad guatemalteca. Realmente todos tenemos las mismas costumbres y compartimos los mismos objetivos, tenemos las mismas metas. En algunos casos, tal vez sí. Cuando juega Guatemala, todos queremos que gane. Ahora veamos la diferencia en sociedad esquipulteca, sociedad chiquimulteca y sociedad capitalina. ¿Será que todos somos guatemaltecos? Sí, pero ¿es la misma sociedad? ¿Tiene las mismas características? No, hay diferencias. No, hasta en la forma de vestirse le dicen, esta persona es capitalina, vos sos orientales. Correcto, hasta en la forma de hablar, ¿sí? Tipo de relaciones que podamos tener.
Hasta eso hace diferencias en los diferentes grupos. La manera en que podamos ser percibidos. Los orientales en la capital. No, es que son del departamento, ¿sí? O ellos hacen incluso el despectivo para los que somos del interior. Pero al final todos somos guatemaltecos, sí. Cuando tenemos un fin común, es sociedad guatemalteca. Pero cuando no tenemos un fin común, tenemos sociedad esquipulteca, tenemos sociedad chiquimulteca, tenemos sociedad... vean cómo se va quebrando esa sociedad grande en un montón de pedazos que tiene diferentes características, que incluso hay diferencias para ser aceptados en nuestro país. No hablemos de que Guatemala en comparación con otros países, completamente diferente. También las normas de convivencia, ¿verdad, licenciado? Las normas de comportamiento que rigen la convivencia, porque decía usted, por ejemplo, tan cerca como en Chiquimula, hasta en la forma de cómo ellos conviven en las festividades del año, de lo largo del año, es diferente a como lo hacemos nosotros aquí en Esquipula, no digamos en la capital. Correcto. Y somos la misma sociedad, ¿sí? Sociedad guatemalteca. Pero tenemos muchas diferencias. Entonces, veamos de que realmente son pequeños grupos o grandes grupos con metas, con objetivos comunes. Como les decía, somos Guatemala cuando juega la selección que queremos que gane siempre, pero siempre pierde. ¿Sí? Pero somos Guatemala. Y todos estamos viendo la jugada, ¿sí? Solamente para que gane Guatemala. ¿Alguien más?